¿Y si el mayor error de la vida fuera haber nacido? A través de la historia, muchos filósofos intentaron encontrar sentido en la existencia. Hablaron de propósito, de esperanza, de virtud, pero hubo un pensador que llegó a una conclusión radicalmente diferente. Un hombre que creía que la conciencia humana no era un regalo, sino una maldición. Su nombre era Émile Cioran. Para él, existir significaba enfrentarse a una verdad incómoda, que la vida está llena de sufrimiento, absurdos y preguntas sin respuesta. Y aún así, sus ideas siguen fascinando y perturbando a millones de lectores en todo el mundo. En este video vamos a explorar la vida y el pensamiento de uno de los filósofos más inquietantes de la historia. Prepárate, porque algunas de sus reflexiones podrían cambiar la forma en que ves la existencia. El hombre que pensaba que existir era un error. Para la mayoría de las personas, nacer es el comienzo de todo, el inicio de una historia, de sueños, de posibilidades. La vida suele ser presentada como un regalo, una oportunidad única que debemos aprovechar. Pero hubo un filósofo que desafió radicalmente esta idea. Ese filósofo fue Émile Cioran. Mientras muchos pensadores intentaban encontrar sentido, esperanza o propósito en la existencia, Cioran llegó a una conclusión completamente diferente. Para él, la vida no era un regalo, era una carga, una experiencia marcada por el sufrimiento, la frustración y la inevitabilidad de la muerte. Lo que hacía a Cioran tan perturbador no era solo su pesimismo, sino la forma brutalmente honesta con la que expresaba sus pensamientos. Él creía que el simple hecho de ser conscientes, de pensar, de reflexionar sobre nuestra propia existencia, ya era una especie de condena. Los animales viven, sufren y mueren, pero no se preguntan por qué. El ser humano, en cambio, está atrapado en una conciencia que constantemente lo obliga a enfrentar preguntas sin respuesta. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Tiene realmente algún sentido todo lo que hacemos? Para Cioran, estas preguntas no conducían a una respuesta confortante. Al contrario, cuanto más profundamente reflexionaba el ser humano sobre la existencia, más evidente se volvía el absurdo de todo. Según él, la conciencia era el origen de la angustia humana. En uno de sus pensamientos más provocadores, Cioran escribió que el mayor infortunio del ser humano fue haber desarrollado conciencia de sí mismo, porque una vez que somos conscientes de nuestra existencia, también nos volvemos conscientes del paso del tiempo, del envejecimiento, de la pérdida y finalmente de la muerte. Esta idea atraviesa prácticamente toda su obra. Para Cioran, la vida está llena de momentos de placer, sí, pero estos son breves, frágiles y pasajeros. El sufrimiento, en cambio, es constante. La ansiedad, el miedo, la incertidumbre y el vacío existencial acompañan silenciosamente a la mayoría de las personas durante toda su vida. Y aún así, sus ideas siguen fascinando y perturbando a millones de lectores en todo el mundo. Para él, la filosofía no debía tranquilizar a las personas, no debía ofrecer respuestas fáciles ni promesas reconfortantes. La verdadera filosofía, según Cioran, debía incomodar. Debía obligarnos a mirar las preguntas que normalmente evitamos. Debía sacudir nuestras certezas. Y quizá por eso, décadas después de su muerte, sus palabras siguen provocando la misma reacción. Inquietud, fascinación y una sensación extraña de estar frente a una verdad que muchos prefieren no enfrentar. 2. Una infancia marcada por el insomnio y la angustia. Mucho antes de convertirse en uno de los pensadores más inquietantes del siglo XX, Émile Cioran era simplemente un joven que no podía dormir. Mientras la mayoría de las personas cerraban los ojos y encontraban descanso en la noche, Cioran permanecía despierto durante horas, a veces durante toda la madrugada. El silencio de la noche se convertía en su compañía constante. Y fue precisamente en esas noches interminables donde comenzó a formarse su forma de ver el mundo. Cioran nació en 1911 en un pequeño pueblo de Rumania llamado Rașinari. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y naturaleza.
Su padre era un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, una figura respetada en la comunidad, y su madre era una mujer inteligente y reflexiva. A primera vista parecía una infancia común, pero dentro de la mente del joven Cioran algo muy diferente estaba ocurriendo. Desde la adolescencia empezó a sufrir de un insomnio severo que cambiaría su vida para siempre. No se trataba simplemente de dormir mal de vez en cuando. Había noches en las que el sueño simplemente no llegaba. Las horas pasaban lentamente. El mundo dormía, y él permanecía despierto. Con el tiempo, esas noches de vigilia comenzaron a transformarse en algo más que una dificultad física. Se convirtieron en momentos de reflexión intensa, casi obsesiva. Cioran caminaba por las calles vacías o se quedaba sentado pensando durante horas. En ese silencio absoluto, su mente se llenaba de preguntas profundas sobre la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la vida parece tan frágil? ¿Por qué todo lo que nace está destinado a desaparecer? Mientras otros jóvenes pensaban en su futuro, en sus sueños o en sus ambiciones, Cioran ya estaba confrontando preguntas que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Años después, él mismo diría que el insomnio fue una de las experiencias más decisivas de su existencia, porque cuando alguien pasa demasiadas noches sin dormir, algo extraño comienza a suceder. La realidad cambia. Los pensamientos se vuelven más intensos, más crudos. La mente deja de protegerse con distracciones y empieza a mirar directamente a aquello que normalmente permanece oculto durante el día. El mundo nocturno tiene algo particular: elimina las ilusiones. Y para Cioran, esas noches interminables se transformaron en una especie de laboratorio filosófico. Mientras el resto del mundo descansaba, él exploraba las preguntas más incómodas sobre la condición humana. Ese estado constante de vigilia también lo llevó a experimentar una sensación profunda de aislamiento. Era como si estuviera viviendo en un ritmo diferente a los demás. El mundo dormía, él pensaba. El mundo seguía su rutina. Él cuestionaba todo. Con el tiempo, esa experiencia marcó profundamente su forma de escribir y de pensar. Muchos de sus textos tienen el tono de alguien que ha pasado demasiadas horas a solas con sus propios pensamientos. Hay algo nocturno en su filosofía, algo que parece haber nacido en el silencio de la madrugada. Quizá por eso sus palabras tienen esa intensidad tan particular. No fueron escritas desde la comodidad de teorías académicas, sino desde la experiencia directa de una mente que pasó incontables noches enfrentándose a las preguntas más oscuras de la existencia. Y todo comenzó con algo aparentemente simple: un joven que no podía dormir. 3. El filósofo del pesimismo absoluto. En la historia de la filosofía han existido pensadores pesimistas. Algunos hablaron del sufrimiento humano, otros cuestionaron la felicidad o criticaron la idea de progreso. Pero pocos llevaron el pesimismo tan lejos como Émile Cioran. Para Cioran, el problema no era simplemente que la vida tuviera momentos difíciles. El problema era mucho más profundo. Según él, el sufrimiento no era un accidente de la existencia, era parte de su propia estructura. La mayoría de las personas cree que con suficiente esfuerzo, disciplina o esperanza es posible construir una vida plena y feliz. Las sociedades modernas están llenas de discursos que prometen sentido, éxito y realización. Pero Cioran veía todo eso con una mezcla de ironía y desconfianza. Para él, esas promesas eran una forma de evitar mirar la realidad de frente. Porque, si observamos la historia humana con atención, encontramos algo inquietante: guerras, conflictos, pérdidas, frustraciones, tragedias personales, decepciones inevitables. Generación tras generación, la humanidad repite el mismo ciclo de esperanza y desilusión.
Y Cioran se preguntaba algo que muchos preferían no preguntar. ¿Y si el sufrimiento no fuera una excepción, sino la regla? Esa pregunta se convirtió en el centro de su pensamiento. A diferencia de otros filósofos que buscaban soluciones o sistemas para explicar el mundo, Cioran no intentaba construir una teoría optimista de la existencia. Su filosofía era más bien una exploración brutalmente honesta de la condición humana. Él creía que el ser humano vive atrapado entre dos fuerzas contradictorias. Por un lado, existe un deseo profundo de encontrar sentido, felicidad y estabilidad. Pero por otro lado, la realidad parece constantemente desmentir esas esperanzas. Todo lo que construimos puede desaparecer. Todo lo que amamos puede perderse. Y todo lo que comienza, inevitablemente termina. Esta conciencia del carácter frágil y temporal de la vida es lo que, según Cioran, genera una angustia silenciosa que acompaña a muchas personas, incluso cuando intentan ignorarla. Lo más perturbador de su pensamiento es que no buscaba consuelo. Mientras otros filósofos intentaban ofrecer respuestas tranquilizadoras, Cioran parecía interesado en lo contrario, revelar las contradicciones de la existencia. Pero hay algo curioso en todo esto. A pesar de la oscuridad de sus ideas, sus libros no transmiten simplemente desesperación. En sus textos hay una especie de lucidez extrema, una claridad que resulta casi hipnótica. Cioran escribía en frases cortas, aforismos que parecían pequeñas explosiones de pensamiento. Cada frase tenía la capacidad de incomodar, pero también de despertar algo en el lector. Era como si estuviera diciendo en voz alta pensamientos que muchas personas han tenido alguna vez, pero que rara vez se atreven a expresar. Quizá por eso sus escritos siguen fascinando a tantas personas, porque Cioran no intentaba convencer al lector de nada, no prometía felicidad, no ofrecía soluciones fáciles, simplemente colocaba una pregunta inquietante frente a nosotros. ¿Y si la vida fuera mucho más absurda de lo que estamos dispuestos a admitir? Esa pregunta, tan incómoda como poderosa, es lo que convirtió a Émile Cioran en uno de los filósofos más perturbadores de la historia, y al mismo tiempo en uno de los más fascinantes. 4. Nacer es una catástrofe, su idea más controvertida. Entre todas las ideas provocadoras de Émile Cioran, hay una que destaca por encima de todas las demás. Una frase que, para muchas personas, suena casi escandalosa. Cioran afirmaba que nacer es una catástrofe. No lo decía como una metáfora exagerada ni como una simple provocación filosófica. Para él, esta afirmación representaba una conclusión profunda sobre la condición humana. Según Cioran, el nacimiento es el momento en que un ser es arrojado a un mundo lleno de incertidumbre, sufrimiento y contradicciones. Antes de nacer, no existe el dolor, no existe la angustia, no existe el miedo. Pero en el instante en que comienza la vida, también comienza inevitablemente el contacto con todas esas experiencias. Desde ese punto de vista, nacer no sería un regalo, sino el inicio de un largo camino lleno de desafíos que nadie pidió. Esta idea puede parecer extrema, incluso perturbadora, y precisamente por eso llamó tanto la atención de quienes comenzaron a leer sus libros. Pero lo más interesante es que Cioran no expresaba esta visión con odio hacia la vida. En muchos de sus textos se percibe algo diferente, una mezcla extraña de lucidez, ironía y una profunda reflexión sobre la fragilidad de la existencia. Para él, el verdadero problema no era simplemente la vida en sí misma, sino la manera en que los seres humanos intentan ocultar sus aspectos más difíciles. La sociedad suele presentar el nacimiento como un momento de celebración absoluta. Es el comienzo de una historia, de oportunidades, de posibilidades infinitas. Y sin duda, para muchas personas, la vida puede contener momentos de belleza, amor y alegría. Pero Cioran insistía en mirar el otro lado de esa realidad. Porque junto con el nacimiento,
también llegan cosas inevitables: el paso del tiempo, la enfermedad, la pérdida, el envejecimiento y finalmente la muerte. Desde su perspectiva, cada ser humano entra en una especie de drama existencial del que no puede escapar. Y lo más curioso es que, a pesar de todo esto, las personas continúan actuando como si la vida tuviera un sentido claro y definitivo. Trabajan, construyen proyectos, buscan éxito, forman familias, persiguen metas. Para Cioran, ese comportamiento era fascinante. ¿Cómo es posible que los seres humanos sigan adelante con tanta determinación, incluso cuando saben que todo es temporal? Esa contradicción era uno de los aspectos que más le intrigaban de la naturaleza humana. Por un lado, somos conscientes de nuestra fragilidad. Sabemos que el tiempo avanza y que la vida es limitada. Pero por otro lado, seguimos viviendo como si hubiera algo eterno en nuestras acciones. En muchos de sus escritos, Cioran observaba esta paradoja con una mezcla de asombro y escepticismo. Tal vez, sugería él, los seres humanos necesitan ciertas ilusiones para continuar viviendo. Necesitan creer que sus esfuerzos tienen un significado profundo, que sus proyectos perdurarán, que su existencia tiene un propósito. Sin esas creencias, tal vez la vida sería demasiado difícil de soportar. Por eso, cuando Cioran hablaba del nacimiento como una catástrofe, no lo hacía simplemente para provocar. Lo hacía para obligar al lector a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto nuestras ideas sobre la vida están construidas sobre ilusiones necesarias? Esta pregunta, tan simple y al mismo tiempo tan inquietante, atraviesa gran parte de su obra. Y quizá sea una de las razones por las que sus pensamientos siguen despertando curiosidad décadas después. Porque cuando alguien se encuentra con las palabras de Cioran por primera vez, suele experimentar una reacción muy particular. Primero, aparece el shock, luego la incomodidad, y finalmente surge algo más profundo: la sensación de que detrás de esas ideas provocadoras se esconde una reflexión sincera sobre los misterios más difíciles de la existencia. Y esa es precisamente la razón por la que Émile Cioran continúa siendo recordado como uno de los filósofos más perturbadores de la historia. 5. La belleza oscura de sus escritos. Si algo hace que la obra de Émile Cioran sea tan fascinante, no es solo el contenido de sus ideas, sino la forma en que decidió expresarlas. Muchos filósofos escriben textos largos, complejos y estructurados como sistemas de pensamiento. Sus obras suelen estar llenas de conceptos técnicos, argumentos detallados y largas explicaciones que intentan demostrar una teoría. Cioran eligió un camino completamente diferente. En lugar de escribir tratados filosóficos extensos, desarrolló un estilo único basado en aforismos, frases breves, intensas y profundamente provocadoras. Cada una de esas frases parecía contener una pequeña explosión de pensamiento. Era como si cada línea estuviera diseñada para detener al lector por un momento y obligarlo a reflexionar. Sus libros no se leen como una clase de filosofía tradicional. Se sienten más bien como una conversación con una mente que observa el mundo con una lucidez casi incómoda. Una de las características más notables de su escritura es la forma en que logra mezclar filosofía y literatura. Muchos lectores que se acercan a sus obras por primera vez se sorprenden al descubrir que, a pesar del pesimismo de sus ideas, sus textos poseen una belleza particular. Hay algo casi poético en la manera en que describe la condición humana. Sus palabras no son frías ni abstractas. Están cargadas de emoción, de ironía y de una sensibilidad muy profunda hacia los aspectos más frágiles de la vida. Cioran tenía una habilidad extraordinaria para expresar pensamientos complejos en frases simples, pero cargadas de significado. Una sola línea podía resumir una reflexión que otros filósofos desarrollarían en páginas enteras. Por ejemplo, en lugar de construir un argumento largo sobre el sufrimiento humano, Cioran podía escribir una frase breve que dejaba al lector pensando durante horas.
Ese estilo directo y condensado hacía que sus libros fueran diferentes a casi cualquier otra obra filosófica. No era necesario leerlos de principio a fin para sentir su impacto. A veces bastaba abrir una página al azar y encontrar una frase capaz de despertar una reflexión profunda. Pero hay algo aún más interesante en su forma de escribir. Aunque sus ideas son oscuras, sus textos no transmiten una sensación de pesadez intelectual. Al contrario, hay en ellos una especie de elegancia, una claridad que hace que incluso los pensamientos más perturbadores resulten extrañamente atractivos. Por eso muchos lectores describen su obra como una forma de belleza oscura. Es la belleza que aparece cuando alguien es capaz de mirar directamente los aspectos más difíciles de la existencia sin intentar ocultarlos. En lugar de suavizar la realidad, la observa con una mezcla de lucidez, ironía y sensibilidad literaria. Otra característica fundamental de su estilo es el uso constante de la paradoja. Sus frases muchas veces parecen contradecirse o desafiar el sentido común, y precisamente ahí reside parte de su fuerza. Cioran sabía que las grandes preguntas de la vida, sobre el sentido de la existencia, el sufrimiento o la conciencia, no pueden resolverse con respuestas simples. Por eso sus textos no intentan ofrecer conclusiones definitivas. En lugar de cerrar las preguntas, las abren aún más. Y eso genera una experiencia muy particular para el lector. Leer a Cioran es como entrar en un espacio donde las certezas comienzan a desmoronarse lentamente. Sus palabras no buscan tranquilizar, buscan provocar, buscan despertar una forma de reflexión más profunda sobre la vida. Quizá por eso sus libros han logrado atravesar generaciones. Aunque fueron escritos hace décadas, siguen siendo leídos por personas que encuentran en ellos algo raro, una honestidad radical. Cioran no escribía para agradar ni para adaptarse a las expectativas de su época. Escribía porque sentía la necesidad de expresar aquello que muchos prefieren callar. Y lo hacía con un estilo tan preciso, tan afilado y tan literario que sus frases terminaban grabándose en la mente del lector. Tal vez sea esa la razón por la que su obra continúa despertando tanta curiosidad. Porque en un mundo lleno de discursos optimistas y explicaciones fáciles, las palabras de Cioran aparecen como algo diferente. Una voz que, en lugar de ofrecer consuelo, invita a mirar la existencia con una claridad inquietante y, al mismo tiempo, profundamente fascinante. 6. Un pensador que rechazó la fama. En el mundo intelectual, muchos filósofos buscan reconocimiento. Publican libros, participan en debates, dan conferencias y se convierten en figuras públicas dentro del mundo académico. La fama, de alguna manera, suele acompañar a aquellos cuyas ideas logran influir en generaciones enteras. Pero Émile Cioran fue diferente. A pesar de que sus obras comenzaron a ganar reconocimiento en Europa, especialmente en Francia, él nunca mostró un verdadero interés por la fama o el prestigio intelectual. De hecho, hizo exactamente lo contrario de lo que la mayoría de los pensadores haría. Cioran decidió vivir una vida simple, discreta y casi invisible. Después de mudarse a París en la década de 1930, pasó gran parte de su vida en esa ciudad, pero no como un intelectual rodeado de círculos académicos o como una celebridad literaria. Vivía modestamente, muchas veces en pequeños apartamentos, lejos de cualquier tipo de lujo. No buscaba convertirse en una figura pública ni construir una carrera basada en prestigio. Para muchos, esto resulta sorprendente, porque sus libros comenzaron a circular, sus ideas empezaron a llamar la atención y poco a poco su nombre se volvió conocido dentro del mundo literario y filosófico. Sin embargo, Cioran parecía sentirse incómodo con todo eso. Rechazaba premios, evitaba entrevistas, no tenía ningún interés en construir una imagen pública. Incluso cuando algunos de sus libros comenzaron a recibir reconocimiento, él prefería mantenerse al margen.
Este comportamiento estaba profundamente conectado con su forma de ver el mundo. Cioran desconfiaba de las ambiciones humanas. Creía que muchas de las cosas que las personas persiguen, fama, éxito o reconocimiento, son en gran parte ilusiones que terminan perdiendo su importancia con el paso del tiempo. Desde su perspectiva, dedicar la vida a perseguir prestigio era simplemente otra forma de distraerse de las preguntas fundamentales de la existencia. Por eso eligió una vida más silenciosa. Le gustaba caminar por las calles de París durante horas. Observaba a las personas, pensaba, reflexionaba. Muchas de sus ideas nacieron durante esas largas caminatas solitarias. Ese estilo de vida también explica por qué su obra tiene un tono tan íntimo. Cioran no escribía como alguien que intenta convencer a una audiencia masiva. Escribía como alguien que reflexiona consigo mismo. Sus libros parecen, muchas veces, fragmentos de pensamientos personales, casi como si el lector estuviera entrando en la mente del autor. Y tal vez esa sea una de las razones por las que sus textos resultan tan impactantes. No fueron escritos para agradar al público, no fueron diseñados para seguir las tendencias de su época. Fueron escritos desde una profunda honestidad intelectual. Incluso cuando su nombre comenzó a ganar prestigio dentro del mundo literario francés, Cioran nunca cambió su forma de vivir. Seguía siendo el mismo hombre que caminaba solo por la ciudad, reflexionando sobre la existencia, escribiendo pensamientos breves y observando el mundo con esa mezcla tan particular de lucidez y escepticismo. Hay algo casi paradójico en todo esto. Un pensador que rechazaba la fama terminó convirtiéndose en uno de los autores más influyentes del pensamiento pesimista del siglo XX. Sus libros fueron traducidos a múltiples idiomas. Sus frases comenzaron a circular entre lectores de diferentes generaciones. Y sin embargo, él nunca pareció sentirse cómodo con ese reconocimiento. Quizá porque para Cioran, la verdadera filosofía no tenía que ver con el prestigio ni con la celebridad, tenía que ver con la honestidad de mirar la existencia sin ilusiones. Y tal vez esa actitud, esa mezcla de lucidez, humildad y distancia frente al éxito, es lo que hace que su figura resulte tan enigmática incluso hoy. Un filósofo cuyas palabras recorrieron el mundo, pero que nunca quiso convertirse en una figura del mundo. 7. ¿Por qué Émile Cioran sigue perturbando al mundo? Han pasado muchas décadas desde la muerte de Émile Cioran, pero sus ideas siguen circulando con una fuerza sorprendente. Sus libros continúan siendo leídos, sus frases aparecen constantemente en discusiones filosóficas, y cada cierto tiempo nuevas generaciones descubren sus textos con la misma mezcla de fascinación y desconcierto. Esto resulta curioso, porque a primera vista, las ideas de Cioran parecen ir completamente en contra del espíritu de nuestra época. Vivimos en un mundo que promueve constantemente la motivación, el progreso personal, el optimismo y la búsqueda de felicidad. Las redes sociales, los libros de desarrollo personal y muchos discursos modernos están llenos de mensajes que insisten en que la vida tiene un propósito claro y que, con suficiente esfuerzo, todo puede mejorar. Pero Cioran miraba la existencia desde un ángulo completamente distinto. Mientras muchos buscaban razones para creer en el progreso o en la esperanza, él observaba con atención los aspectos más incómodos de la condición humana. Para Cioran, la historia no era una marcha constante hacia algo mejor. Era más bien una repetición interminable de los mismos conflictos, las mismas frustraciones y las mismas contradicciones humanas. Si miramos con atención el pasado, y también el presente, encontramos guerras, crisis, sufrimiento, injusticias y pérdidas que parecen repetirse generación tras generación. Y frente a esa realidad, Cioran planteaba preguntas que muchas personas prefieren evitar. ¿Hasta qué punto nuestras ideas sobre el progreso son verdaderas? ¿Es posible que la humanidad repita los mismos errores una y otra vez?
¿Estamos realmente avanzando o simplemente nos movemos dentro de un ciclo que se repite constantemente? Estas preguntas no son fáciles de responder. Y quizá por eso las ideas de Cioran siguen siendo tan perturbadoras. Porque él no intentaba suavizar la realidad. No trataba de ofrecer soluciones rápidas ni promesas reconfortantes. Su filosofía consistía, sobre todo, en observar la existencia con una lucidez extrema, incluso cuando esa lucidez resultaba incómoda. Pero hay algo aún más interesante. A pesar de la oscuridad de sus reflexiones, muchas personas sienten una especie de atracción hacia sus textos. Sus libros no solo provocan inquietud, también generan una profunda curiosidad. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque Cioran tenía la capacidad de expresar pensamientos que muchas personas han tenido alguna vez en silencio. Momentos breves en los que alguien se detiene a pensar en la fragilidad de la vida, en el paso del tiempo o en esos instantes en los que la mente se detiene y comienza a cuestionar lo que normalmente damos por sentado. En esos momentos, las palabras de Cioran parecen resonar con una fuerza particular. Porque él no intentaba suavizar la realidad, no trataba de ofrecer soluciones rápidas ni promesas reconfortantes. Su filosofía consistía, sobre todo, en observar la existencia con una lucidez extrema, incluso cuando esa lucidez resultaba incómoda. Ahora bien, ¿qué tipo de pensador fue Émile Cioran? A lo largo de este recorrido, exploramos la vida y el pensamiento de un filósofo que desafió muchas de las ideas más comunes sobre la existencia. Desde su juventud marcada por el insomnio, hasta su visión radical sobre la conciencia humana, hasta su estilo literario único y su decisión de vivir lejos de la fama. Émile Cioran fue sin duda una de las mentes más inquietantes del siglo XX. Un pensador que no buscaba consolar a las personas, sino sacudirlas intelectualmente. Un autor que en lugar de ofrecer respuestas fáciles, nos dejó preguntas profundas que aún hoy continúan resonando. Y ahora queremos saber tu opinión. Después de conocer sus ideas, ¿crees que Cioran tenía razón sobre la naturaleza de la existencia? ¿O piensas que su visión era demasiado extrema? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre su filosofía. Y si te interesan historias como esta, sobre filósofos, pensadores y las ideas más provocadoras que han marcado la historia de la humanidad, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás acompañarnos en los próximos videos, donde seguiremos explorando las mentes más fascinantes, polémicas y misteriosas que han intentado comprender el verdadero significado de la vida.